que he sentado esta tarde, por cierto. Porque Petón, aparte de ser periodista, aparte de ser escritor, y aparte de ser muchas cosas, es una gran persona. No digo que Paco no lo sea, pero a Petón lo conozco más. Aquí no lo he dicho. Y un buen amigo desde hace tiempo. Petón no sé si es un madrileño de Aragón o un aragonés de Madrid. Y como digo, él estudió periodismo en la Complutense y también ha escrito hasta ahora 2 libros. El primer libro que llegó a mis manos de Petón, y que además presentaba en Sevilla, en la Casa del Libro, cuando estaba muy bien dirigida por don Antonio Rivero, aquí presente, yo que soy un pelota. Fue este libro, El hombre al que Kipling dijo sí. En este libro, que se publicó en el año 2003, en el centenario del nacimiento de José Antonio Primo de Rivera, pues se nos descubren facetas de este personaje tan famoso, pero tan desconocido de la historia reciente de España. Petón hace unas aportaciones muy personales, desde un punto de vista muy humano, y nos descubre a un José Antonio mucho más cercano de lo que toda la parafernalia franquista nos acostumbró a ver en su tiempo. Y más recientemente ha escrito otro libro que se llama La desesperación del té, 27 veces Pepín Bello. Un libro que yo les recomiendo encarecidamente que lean, porque surge de una serie de entrevistas personales que José Antonio mantiene con Pepín Bello, este no escritor, digamos, de la generación del 27, pero sí el aglutinador de amistades. La desesperación del té, creo recordar que es como García Lorca llamaba a esas reuniones que mantenían un grupo de amigos, Buñuel, Dalí, el mismo Pepín Bello, en la residencia de estudiantes, una especie de tertulia. Y gracias especiales por permitirme sentarme al lado de Paco Robles, que no hace falta que yo diga que es un fenómeno, no es más que poner el dial en el 98 si está en Madrid, que es donde se caza a Paco Robles para disfrutar. Y porque además ha tenido apoyado en el pie mágico de Federico y en el pie mágico de Luis Rosales la sensibilidad, la extraordinaria agudeza de seleccionar los versos exactos como para que el que venga detrás, que soy yo, nada tenga que decir, porque al final el resumen de lo que Paco Robles ha dicho con esos versos es exactamente el meollo de la cuestión y la clave de la tragedia que vive Luis Rosales, que pasa una vida entera soportando la calumnia, la insidia, que es algo antológico, que el tipo que ofrece su vida por la de Federico García Lorca sea vituperado universalmente. Luis Rosales decía que le habían insultado en los 5 continentes, como si fuera cómplice en el infame, repugnante, como todos, pero aún, si cabe un poco más, asesinato por la más negra reacción de Federico García Lorca. Había en La Latina, en Madrid no sé si estará todavía, una casa de socorro, así se llamaban antes. Y por la noche haciendo guardia, todos los jueves, un tipo que a mí me parecía viejísimo. Entonces yo tenía 17 años y él debía tener 62 o 63. Y yo me había infiltrado en la tertulia que se hacía aquella noche porque algún tipo mayor que yo me había llevado el bracete. Este chaval promete, tiene inquietudes, es curioso, que venga. El hombre de bata blanca, con gafas, que alimentaba aquella tertulia mientras le llegaba un enfermo u otro enfermo, era el médico de los pobres, un hombre que no cobraba a los que no tenían para pagar una consulta médica. El médico personal, hasta el último día de su vida, de Dionisio Redruejo, uno de los hombres a los que más yo he admirado, Narciso Perales. Y aquel primer día, el primer día que yo bajé la Cuesta de la Latina para entrar aterrado, porque aquello era un templo, yo había oído hablar de Narciso,
en aquel foro conspirador, semiclandestino, clandestino del todo, que alguna vez de allí algunos de los tertulianos se fueron cerca a la Dirección General de Seguridad porque fueron a cazarles al mismo sitio, Narciso dijo: si llego antes, a Federico no le asesinan. Yo, que en aquel tiempo, fijaos que es el año que muere Franco, había profundizado lo justito en la vida de Lorca, pero sabía del drama. Escuchar a un señor que decía: si yo llego antes, a Federico no le asesinan, me produjo un caudal de curiosidad, de inquietud, de saber por qué decía aquello. Luego, con el paso del tiempo, Narciso me contó más cosas sobre aquella noche. El año anterior había publicado un libro hermosísimo que se llamaba Abril. Llegan a Granada, saludan a la familia, pasaría por la tienda que estaba en el centro de la ciudad, de los Rosales, y que se llamaba como la madre, Almacenes La Esperanza, que tenía un capataz ujetista, golpearle con la culata de los fusiles hasta tirarle al suelo. Luego le enseñaría los verdugones a Luis Rosales. Luego, muy pronto, porque al irse, Federico piensa en su amigo. ¿Quién me puede ayudar? Coge el teléfono, marca el número de la calle Angulo número 1, donde vivían los Rosales. Luis. No está Luis. Por favor, avísenle, soy Federico. Díganle que venga a verme por un asunto muy urgente que me apena mucho. Que me apena mucho. Localizan a Luis, que está en el cuartel de San Jerónimo. Luis se había afiliado a la Falange. ¿Por qué? ¿Era falangista veterano? No. Sus hermanos sí. De sus hermanos, Encarnita estaba en casa, perdón, Esperancita estaba en casa, Pepiniqui era el jefe de una sección de Falange, Antonio el albino era tesorero de la Falange, Miguel era simpatizante y Gerardo el pequeño, muy entrañable, muy cercano a Luis, era un indiferente político. Pero los mayores, al llegar Luis a casa, le habían dicho que sepa que se va a montar una y que como palmemos, esta casa se quema. Tú sabes lo que hace. Lo que hizo fue ir a afiliarse a la Falange. Ya de entrada le dieron una jerarquía porque él tenía cierta categoría intelectual, superioridad, capacidad organizativa, y estaba allí montando cuadros. Allí es donde le localizan y le dan el aviso. Con su hermano Miguel enfilan la huerta de San Vicente, llegan allí y lo que se encuentran es tan aterrador que Luis, viendo lo que hay, le dice a su hermano Miguel: vámonos, que yo me vuelvo ahora para hablar con la familia. Y organizan un consejo familiar ese mismo día 9 de agosto. Y deciden dónde va a ir Federico. ¿Dónde va? ¿Dónde le llevamos? A casa de don Manuel de Falla. Hombre, he tenido un desencuentro con don Manuel por aquel... pero me quiere mucho. Como demostraría luego Manuel de Falla, dando la cara también por ella. Pero no, quizá no sea un sitio muy seguro, en el Carmen de don Manuel, protegido de la Falange. Hagamos eso. Esa misma noche, el coche de la familia, que al final era un taxi del antiguo chofer, de Paquito, llega a buscar a Federico. Federico vivía en el susto. Baja con un traje azul marino, la corbata un poco ladeada, como le gustaba llevarla, una camisa blanca y el pijama a rayas azul y blanco atado por las mangas en una tilla. Entra en el coche. Paquito, vamos a casa de los Rosales, a la calle Angulo. Entran los hermanos durante muchísimo tiempo, por las cosas que hacía, por las cosas que decía, por la música que compuso para un himno a los muertos de la guerra, por idea suya, con letra que tendría que haber preparado Luis Rosales. Pero el día 15 vuelven a la huerta de San Vicente los asesinos y sacan al padre y le ponen una pistola
Y viendo esa situación, la hermana, Concha, que todavía no sabe que es viuda desde hace unas horas porque han fusilado a Manuel, dice, está en casa de los Rosales. Pero no dice, se ha refugiado en casa de los Rosales. No. Dice, está en casa de los Rosales, haciendo versos con sus amigos de la Falange. Ella no piensa que está delatando a su hermano, pese al aviso que le había dado Luis. El día 16, y Tres Castro. Conoce el asunto José Valdés, que es el gobernador civil, que se había reunido con el general Varela unos meses antes del estallido para preparar la candidatura de Acción Popular, y que sin embargo, casualmente, que no tan casualmente, porque la infiltración de los grupos derechistas fue terrible, durante unos días se intitula jefe de las milicias de la Falange. El mismo que a Narciso Perales le dijo, a mí lo de nacional es que me gusta, pero lo de sindicalista me pega 3 patadas en el estómago y lo tengo enfermo. Ese, con los otros 2, especialmente Ruiz Alonso, organizan la detención de Federico. Es un despliegue inusitado, no se vio una cosa igual en Granada. Sabiendo cómo podían reaccionar los Rosales y por si estaban en casa, rodean toda la manzana, la que va de la calle Angulo a la calle Guadalajara, que es posterior. Toda la manzana por los balcones. Fuerzas armadas, toda la Grey que formaba escuadras negras, voluntarios españoles, gente de Acción Popular. Entran en la casa, preguntan por Federico. La madre dice, espera que llame a alguno de mis hijos, y mientras tanto, como no piensa que sea una detención, le saca unas tazas de leche con galletas, doña Esperanza.